Bien, Ujú. damos inicio a este tercer tema añadido y vamos a hablar hoy las imágenes en torno a las Sagradas Escrituras. Para unir nuestra vida con la Biblia, nos puede ayudar bastante comparar esta con realidades cotidianas que tengan sentido vivo para nosotros. Así, por ejemplo, la Biblia lo podemos comparar como un espejo, como una ventana, como un álbum de fotos y hasta como un pueblo. Veamos. La Biblia es como un espejo. Cuando nosotros eh, miramos, nos ponemos al frente de las Sagradas Escrituras y nos observamos, por ejemplo, Abraham, David, Amós, Jeremías, Ruth, Judí, Jesús, María, podemos nosotros preguntarnos, ¿qué tengo yo de esos personajes? ¿Qué actitudes, obras mías están presentes en ellos? Mirarnos en el espejo de la Biblia nos puede ayudar a nosotros a revisar, ajustar y cambiar nuestra vida de acuerdo al proyecto de Dios. La Biblia también podemos compararla como una ventana de una casa, a la que podemos acercarnos y mirar lo que hay en el interior. Allí encontramos al pueblo de Israel, a Jesús, a sus discípulos, a las comunidades que trabajan por la solidaridad. Es una mirada al pasado, es una mirada al pasado. Si luego entramos a la casa y miramos hacia afuera por la ventana, veremos quizás nuestra vida, la de nuestras comunidades, a la sociedad. Es decir, es una mirada también al presente. De modo que esa sintonía entre pasado y presente nos ayudará a construir nuestro futuro. La Biblia también es como un álbum de fotos, en el que se guardan estas imágenes, estas fotos de parientes cercanos o lejanos. Allí nosotros podemos reconocer a muchas personas, algunas conocidas, otras extrañas. Con frecuencia, los personajes extraños suelen estar al último del álbum y normalmente están como un poco amarillentas, como dando un tono antiguo, la cual nosotros nos Claro, podemos claro. preguntar, ¿quiénes son esas personas? En las fotos más recientes, en cambio, vemos a personas más conocidas, más actuales, y también a veces nosotros buscamos fotos extraviadas que necesitamos recuperar y colocar en el sitio que le corresponde. La lectura de la Biblia se puede comparar de esta manera porque nos permite acercarnos y conocer mejor a esos personajes cercanos, como por ejemplo la mayoría conocemos a Adán y Eva, a David, a Salomón, y también descubrir aquellos que quizás no hemos escuchado mucho, también así como personajes, así también como lugares, y descubrir lo que ellos nos quieren enseñar hoy. La Biblia también es como un pueblo. Cuando comenzamos la lectura bíblica, a veces no logramos ubicarnos en los libros ni en las citas bíblicas. Otras veces no nos suenan familiares nombres de personajes, de lugares, de símbolos. Es como cuando llegamos a un pueblo nuevo. No conocemos los nombres de las calles, ni los monumentos, ni sus héroes, ni los edificios públicos, sino que caminamos solos por el pueblo. Nos perdemos si camináramos solo por el pueblo. Pero si recibimos una orientación, nos va a resultar un poco más fácil e incluso nos va a resultar atractivo recorrer el pueblo nuevo. Lo mismo sucede con la Biblia. Podemos asemejarlo a un pueblo en el que necesitamos conocer sus calles, es decir, conocer sus libros, conocer sus plazas en ese pueblo, es decir, conocer las claves de lectura y también conocer sus monumentos, es decir, conocer los personajes que están presentes. Al llegar al pueblo de la Biblia, descubrimos que en el centro tiene un río que lo atraviesa. A este río nosotros lo vamos a llamar Jesús, pues Él es quien fecunda la tierra y da agua fresca a la gente. En la otra orilla, a la izquierda,
Está construido el pueblo antiguo, con avenidas eh, pequeñas, calles pequeñas, con plazas y monumentos, con casas grandes y pequeñas. Algunas cosas de este pueblo nos resultan un poco extrañas porque son muy antiguas. En cambio, al lado derecho del río construimos el pueblo nuevo. Allí encontramos igualmente avenidas, calles, monumentos, plazas, casas de diversas dimensiones y estilos. Dentro de este pueblo nuevo, hay un gran movimiento, hay un dinamismo, hay mucha vida. Cada pueblo se divide en barrios. Tenemos, por ejemplo, los libros. Esos barrios se dividen en casas, es decir, los capítulos de la Biblia. Y esos barrios se dividen en esas casas, tienen varias puertas, varias ventanas, es decir, los versículos de la Biblia. De tal modo que cuando iniciamos este estudio bíblico, nuestro objetivo siempre es visitar tanto al pueblo antiguo como al pueblo nuevo y acercarnos así a sus distintos barrios para conocer sus plazas, sus monumentos y tantas otras cosas que hay en ellos. De modo que resumiendo lo que acabamos de ver, podemos cuatro imágenes en torno a las Sagradas Escrituras. La Biblia como un espejo, es decir, podemos nosotros observar unos personajes que hay en la Biblia y decir, mira, qué actitudes de estos personajes podemos aprender, con qué personaje yo más me identifico. También podemos a la Biblia compararlo como una ventana en la cual que si yo miro desde afuera puedo observar lo que hay dentro de la casa. Yo leo la Biblia, puedo observar la historia del pueblo de Israel y si miro por si entro a la casa así y miro por la ventana hacia afuera, puedo ver el mensaje que nos da las Sagradas Escrituras para vivir nuestro presente. La Biblia también puede ser comparada como un álbum de fotos donde yo quiero encontrar personajes que quizás conozco, otros quizás un poco que a la justa he escuchado, de modo que nos permite un poco profundizar el mensaje que esos personajes nos quieren dar. Luego, la Biblia también es como un pueblo, donde uno tiene al pueblo antiguo, el pueblo nuevo, y el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, y nos permite pues así conocer. Genial. Eh, ahora, bien, también vamos a ver, ahora sí, vamos a familiarizarnos un poco más sobre las Sagradas Escrituras. Cuando las personas inician un curso bíblico, casi siempre hacen estas preguntas, ¿no? ¿Cómo está organizado la Biblia? ¿Cómo nació la Biblia? ¿Quiénes lo escribieron? ¿En qué lugares se escribió la Biblia? ¿Cuándo se escribió? ¿En qué idiomas fue escrita? Todas estas preguntas son preguntas de rigor que debemos sí o sí responderlas. Vamos a tratar de responder a estas y a otras inquietudes, pues siempre son la base para un buen estudio en las Sagradas Escrituras. Bien, si tienes ahí las Sagradas Escrituras, vamos a revisar eh, el, el libro del profeta Isaías 55:10 y lo vamos brevemente a comentar. Hoy vamos a ver cómo está organizada la Biblia, respondiendo a esta pregunta. Cuando una persona empieza a estudiar la Biblia y se le pide, por ejemplo, que busque un texto bíblico, a veces no lo puede encontrar porque uno no está familiarizado con esto. Eh, la Biblia es una palabra griega que se puede traducir como biblioteca, es decir, conjunto de libros, exactamente son 73. Cada uno de ellos trata sobre un tema concreto, pero todos nos ayudan a conocer el mensaje que Dios quiere comunicar a su pueblo. Estos 73 libros se dividen en Antiguo y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento presenta la alianza con su pueblo Israel y cómo este pueblo fue caminando a lo largo de la historia, cayéndose, levantándose, pero nunca se quedaba ahí solamente en el pecado, sino que llegaba un momento de gloria, donde el Señor le rescataba y así una secuencia de vida. En el Nuevo Testamento habla más de la vida de Jesús, la misión y sus discípulos y cómo fueron los primeros pasos de la iglesia primitiva. El Antiguo Testamento está formado por 46 libros. Estos se pueden agrupar en tres grandes grupos: los libros históricos, los libros proféticos, los libros sapienciales.
Los libros históricos son 17 y narran pues historias diversas del pueblo, presentan leyes que tenían y las tradiciones que eran transmitidas de generación en generación. Eso tratan los libros históricos. Luego están también los libros proféticos, que son 16 y nos recuerdan las palabras de los profetas. Palabras con mensaje de salvación, esperanza, otras veces palabras cargadas de denuncia por los pecados y amenazas también del castigo cuando no había conversión en el pueblo, y también palabras con mensajes de consuelo para este pueblo sufriente. Eso en líneas generales nos habla el libro profético. También tenemos los libros sapienciales, otro tercer grupo, que son un total de 13 libros que recogen diversas expresiones de la sabiduría popular, como cantos, salmos, refranes y reflexiones sobre varios temas. Ahora observemos cómo está dividido el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento en total suman 27 libros que podemos dividirlos en 5 grupos, a saber, los evangelios, los hechos de los apóstoles, las cartas paulinas, las cartas apostólicas y el Apocalipsis. Veamos los evangelios. Los evangelios son 4 y principalmente hablan de la vida, misión y muerte y resurrección de Jesús. En los Hechos de los Apóstoles nos narra, es un solo libro que nos cuenta las experiencias de las primeras comunidades cristianas y también de la expansión del cristianismo. Luego también tenemos las cartas paulinas como tercer grupo, que son en total 14 cartas y fueron escritas por San Pablo o por alguno de sus discípulos en nombre del apóstol. Son cartas para comunidades cristianas concretas, por ejemplo, la carta a los Corintios, carta a los Tesalonicenses, entonces son cartas que tienen un destinatario. Luego tenemos las cartas católicas, que son 7, y las llaman así porque están escritas para animar y aconsejar a todas las comunidades cristianas. Sus autores prefirieron quedarse en el anonimato eh, y usaron pues los nombres de Pedro, de Juan, Santiago y Judas para dar mayor importancia a sus escritos. Luego tenemos finalmente el libro del Apocalipsis, que se trata de un solo libro que busca fortalecer la esperanza del pueblo. De modo pues que resumiendo esta partecita en el Nuevo Testamento y también uniéndolo con el Antiguo Testamento es que la Biblia se divide en dos, Antiguo y Nuevo Testamento. En total son 73 libros, 46 del Antiguo, 27 del Nuevo. Y el Antiguo Testamento nos habla más sobre la alianza que hizo Dios con su pueblo y cómo el pueblo a lo largo de la historia ha ido aceptando esta alianza. A veces lo rechazaban, a veces lo ponían en práctica esas normas, otras veces se apartaban de Dios y luego nuevamente volvían a Dios, se reconciliaban y Dios se presenta como un Dios que es misericordioso. En el Nuevo Testamento principalmente nos habla sobre Jesús, también sobre sus discípulos y también sobre las primeras comunidades cristianas, cómo vivían. Otra pregunta que debemos responder, aparte de esto, es cómo se encuentra una cita bíblica. Esto es un poco más rápido porque está dividido entre capítulos, versículos, de modo que siempre la palabra, por ejemplo, el nombre del libro, siempre aparece eh, adelante de los números. El nombre, a veces se le coloca también, por ejemplo, así como acá ven Génesis 1.27, que se llama pues su diminutivo o su reducción, su abreviatura. Entonces, creo que esto es un poco más sencillo, de modo que eso nomás el dato específico para los capítulos. Bien, cada libro de la Biblia se divide pues en capítulos y en versículos. La división en capítulos y en versículos nos ayuda a encontrar más rápidamente una cita bíblica. Si abrimos una página de nuestra Biblia, veremos que el capítulo se indica con un número grande y los versículos pues están indicados con números más pequeños. Muy bien. Eh, Ahora vamos a aprender sobre los signos de puntuación. Cuando, por ejemplo, en una cita bíblica, por ejemplo, ahí dice GN 1.27, la coma separa la cifra que indica el capítulo de lo que indica el versículo. El 1,27
el 1 es el capítulo y el 27 es el versículo. Ahora el guión, por ejemplo, en una cita bíblica, Génesis 1, 27, 28, lo empleamos para citar varios capítulos o versículos seguidos, por ejemplo, Génesis 1, pero del 27 al 28. Eso es sumamente sencillo. Ahora bien, el punto y coma indica, pues, lo usamos regularmente para separar una o más referencias diferentes, ya sean citas o capítulos o versículos. Por ejemplo, acá también tenemos un punto. El punto sirve para separar dos versículos diferentes de un mismo capítulo. Por ejemplo, yo no quiero leer del Génesis 1:27, no quiero leer el 28, ni el 29, ni el 30, sino quiero irme del 27 directo al 31. Entonces pongo 27.31. Solo los versículos 27 y 31 tengo que leerlo. En cambio, si yo pusiera un guioncito, aquí como Génesis 1, 27, 28, tengo que leerlo todo. Si yo acá pusiera un guión entre 27 y 31, tengo que leerlo desde el 27 hasta el 31, si pusiera un guión. Ahora, la letra S normalmente se usa para decir, por ejemplo, acá Génesis 1, 27, capítulo 1, versículo 27 y todos los que siguen. Es decir, del 27 hasta que acabe todo el capítulo. Muy bien. Por ejemplo, también podemos colocar la abreviatura en las citas bíblicas. Por ejemplo, 1 re significa primero de reyes. Entonces, estas abreviaturas lo pueden encontrar en la primera página, en las primeras páginas de la Biblia. Ahí esas abreviaturas debemos aprenderlo porque nos permite, pues, cuando nos den en algún momento, eh, poder encontrar las citas bíblicas con mayor facilidad. Muy bien, no hay nada más que decir. Pasemos a la siguiente pregunta a responder. ¿Cómo nació la Biblia? Bien, cuando se levanta un monumento en honor a una persona, nos preguntamos, ¿no? ¿Por qué razón está allí ese monumento? La respuesta de algunos podría ser, por ejemplo, él luchó por la libertad, entregó su vida por nosotros, nos liberó de la invasión chilena, nos liberó de la esclavitud española. Otros pueden decir, por ejemplo, nuestros padres siempre nos recordaban sus obras. A eso nosotros llamamos la memoria, es decir, la tradición oral que alguien te haya contado. En cambio, en caso de los monumentos, ahí ponemos énfasis más en el hecho. Luego tenemos, por ejemplo, después de algún tiempo, pues nosotros para conservar esa acción, ese hecho, hay algunas personas que han levantado un monumento recordatorio, es decir, han hecho un testimonio perenne o han puesto por escrito. Por ejemplo, hablemos sobre el hecho. El hecho es un primer momento donde sucedieron pues los acontecimientos en lo que actúan Dios, Jesús, el Espíritu Santo, algunas personas o algunas comunidades. Por ejemplo, la lucha del pueblo por salir de la esclavitud de Egipto. Ese es un hecho. Por ejemplo, la curación del ciego por parte de Jesús. O también los viajes misioneros de San Pablo. Esos son hechos. Luego tenemos, por ejemplo, un segundo momento que es la memoria, donde las comunidades contaron y transmitieron pues estos acontecimientos a viva voz. Recuerdo, por ejemplo, decían por ahí, recuerdo que Jesús contó el sacrificio de Isaac. Todas esas narraciones de esos reencuentros, transmisión de generación en generación, se han pasado pues de persona a persona, de familia a familia, de comunidad en comunidad. Y normalmente lo hacían con fines catequéticos. Si bien es cierto, había pues, imaginemos, una noche de velada, donde alrededor del fuego nos comenzamos a contar historias, comenzamos a contar sobre Jesús, pero normalmente era la conversación sobre, de manera pastoral, no de manera catequética. No es que me pongo más ahí a contar cuentitos y ahí está, sino que uno trataba de evangelizar a la gente, de modo que tocaba temas que sean un poco catequéticos. Es decir, para que la experiencia vivida o contada ayude más al pueblo a crecer en la fe. A eso llamamos memoria. Luego hay un tercer momento eh, donde algunos miembros del pueblo, algunas comunidades, recopilaron pues materiales sobre esos acontecimientos, los resumieron, los pusieron por escrito, con el fin pues de no olvidarse de lo que habían recibido como herencia de esa predicación apostólica.
A esos tres momentos nosotros lo llamamos pues hecho, memoria y escritura. Es así como surge la Biblia. Dios y la inspiración de su espíritu ha estado siempre presente en cada uno de ellos. En efecto, Dios se ha ido revelando a hombres y mujeres para que nosotros descubramos su proyecto de salvación en estos acontecimientos que vivían y para que lo transmitan pues con fidelidad a todas las generaciones. Genial. Ahora vamos a hablar, ahora vamos a hablar quiénes escribieron la Biblia. La Biblia es producto de una labor colectiva. En su composición participaron muchas personas, jefes, legisladores, sacerdotes, escribas, maestros, también historiadores, profetas, sabios, poetas, evangelistas, apóstoles, catequistas, liturgos, padres y madres de familia incluso. Es decir, mucha gente. Pero para que nos resulte más fácil recordar, podemos organizar a los autores de la Biblia por bloques de escritos de la siguiente manera. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tiene tres grupos de escritores. Tenemos los historiadores, que se preocupan más de escribir la historia del pueblo, eh, más ponen énfasis en la historia que en dar sus propios nombres. Es la tarea de recopilar, por ahí revisar, luego poner por escrito esas tradiciones, compararlas, y así recogieron muchos relatos de la memoria del pueblo y los fueron uniendo, completando, recortando de acuerdo pues a las necesidades de su momento. Eso es su papel de los historiadores. Luego tenemos otros que son los profetas. Casi no escribieron, sino que se dedicaron el mayor tiempo lo dedicaron pues a predicar. Fueron sus seguidores quienes pusieron por escrito algunos detalles de la vida de ellos, algunos detalles del mensaje que comunicaron en nombre de Dios. Los escritos normalmente a veces llevan el nombre del profeta porque los escritores lo respetaban bastante y lo consideraban pues como su maestro. Luego tenemos un tercer grupo que son los sabios. Fueron recopiladores de la sabiduría popular, de la reflexión sobre la vida cotidiana, de las oraciones que usaban en la casa, en el templo. Para dar prestigio e interés a estas colecciones, pusieron como autores a personajes famosos, por ejemplo, David, Salomón. Otro ejemplificando, por ejemplo, decimos que los salmos, mira, escribieron ahí, recopilaron los salmos y dijeron, mira, para que esto sea conocido y aceptado por el pueblo, pues hay personajes en el pueblo que son muy aceptados, entonces pongamos como autor a David. Lo mismo también pongamos el libro de sabiduría, por ejemplo, pongamos como autor a Salomón y así. Los sabios pues recopilaron toda esta sabiduría popular y colocaron como nombre, como autores, a personajes pues que eran muy reconocidos en el pueblo de Israel. Bien, ahora vamos a hablar sobre el Nuevo Testamento, que tiene tres grupos de escritores. Por pertenecer a un periodo histórico más reciente, se da más valor al autor. En el Antiguo Testamento, el tema de que el autor sea el que lo ha escrito o no, no tenía mucho énfasis porque lo importante es que el mensaje que nos ha sido transmitido de parte de Dios. En el Nuevo Testamento ya adquiere un poco más de valor el autor. En efecto, algunos libros tienen la indicación precisa del autor, como por ejemplo hablamos de los evangelistas, ¿no? El evangelista Mateo escribió pues su libro que lleva su nombre, el Evangelio de Mateo, Marco, Lucas y Juan. Bien, eh, el primer grupo de autores en el Nuevo Testamento lo llamamos los evangelistas, que son cuatro y ponen por escrito el testimonio de la vida y obra de Jesús. Ellos son Mateo, Marcos, Lucas, Juan. A ellos sumamos el libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito también por Lucas. Luego tenemos también, ahí está, de los apóstoles, mayormente hace referencia a los escritos de San Pablo, quien escribió varias cartas a las comunidades, aunque también hay algunas cartas que le atribuyen a San Pablo, pero fue escrita por sus discípulos. Y finalmente tenemos otro grupo de escritores que escribieron bajo el nombre de algunos apóstoles, Pedro, Santiago, Juan. A este recurso literario
se le llama pseudonimia. Es decir, eh, escribirlo y luego presentarlo ante los demás como si sus autores fueran estos apóstoles, ¿no? Pedro, Santiago, Judas y Juan. Claro, el mensaje es de ellos en sí. No lo escribieron, pero es su mensaje que ellos han predicado en este pueblo, por decirlo de esta manera. Bien, vamos a hablar en qué lugares se escribió la Sagrada Escritura. Palestina, llamada también Israel, es el lugar donde nació y vivió el pueblo de Israel y también Jesús. Se encuentra pues entre el mar Mediterráneo, pueden ver acá en la pantalla, eh, está al oeste, Egipto al suroeste, por acá está Egipto, luego también tenemos a Siria, que está al norte, por acá encontramos a Siria, luego tenemos también a Arabia, ahí estamos de Arabia. Luego también tenemos pues a la zona desértica, está por acá, zona desértica. Y el único río importante que tiene es aquí el río Jordán. Es un río importante que aparece pues en Palestina. También tenemos pues el lago de Nazaret, que está chiquitito acá, que no se ve mucho. Eh, sí, esto es. Luego también pues en Palestina fue un paso obligado de comunicación siempre entre las zonas entre Egipto y Mesopotamia. Si uno quería ir a Mesopotamia, tenía que pasar siempre por Palestina, o si uno quería ir a Egipto, pues tenía que pasar a pie, o por acá a burro, a caballo, que yo que sepa, por Palestina. Yo quiero irme a Mesopotamia, tengo que pasar siempre por Palestina. Por ejemplo, si quiero pasar de acá de Italia, Grecia, pasar estos lugares, siempre era un camino necesario pasar por Palestina. Bien. La predicación y la acción de Jesús se centraron en las ciudades y pueblos acá de Palestina. Jesús no viajó al Asia Menor, a Italia, Grecia, sino que se quedó por acá, por Palestina. Pero después de su resurrección y ascensión, sus seguidores se extendieron por diversos lugares del Asia. Por ejemplo, Galacia, Éfeso, está por acá, pues ya un poco más lejos, ¿no? Bien, y también por Europa. Por acá está esta es la parte de Europa, Italia, Grecia y así. Eh, También, por ejemplo, Corinto, Roma. Roma está por acá, no sé, un puntito chiquito. Eh, Fue Pablo de Tarso quien fundó y animó y organizó muchas de las comunidades cristianas que surgieron por estos lugares, ¿no? El Asia Menor, Grecia, Italia, aunque Italia también llegó, a Roma, mejor dicho, llegó también el apóstol Pedro. Esto no nos lleva a decir que la Biblia se escribió, esto, mejor dicho, nos lleva a decir que la Biblia se escribió en diversos lugares, no solamente pues en un solo lugarcito, ¿no? Por ejemplo, el Antiguo Testamento se escribió en Israel. Israel tenemos por acácito, ahí está el Israel, tanto en Samaria, capital del reino, y también como en Jerusalén. No sé si es por acá, ahí está Jerusalén. Ahí está Samaria, Jerusalén y Israel. Ahí se escribió también. Luego también hay algo que se escribió en Babilonia. Babilonia está por acá, más abajito. Acá también se escribieron algunos libros de la Biblia, donde los israelitas estuvieron durante 50 años desterrados por aquí. Luego también tenemos en Egipto, a ver, mira la parte de abajo. Ahí tenemos donde también emigraron israelitas para escapar pues de los problemas de Palestina. Pero la cuestión es que por aquí vinieron pues también se escribió en el Antiguo Testamento, decirlo de esta manera. Luego, el Nuevo Testamento se escribió en Palestina y Siria. Palestina, acá está Siria, y bueno, Palestina sería toda esta zona. Aquí se escribió pues el Nuevo Testamento, por ejemplo, los Evangelios de San Marcos y San Mateo. Y luego en el Asia Menor, acá que ven en la pantalla, acá se escribieron pues el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan y también el Apocalipsis en este territorio, en el Asia Menor. Luego, en Grecia, que está por aquí, en Grecia y en Italia, se escribieron también algunas cartas, como por ejemplo las cartas de San Pablo y también otros escritos. De modo pues que los israelitas al vivir en diferentes lugares
fueron tomando ideas y costumbres de las culturas de otros pueblos que existían en ese tiempo, junto con los israelitas, que influyeron luego en su historia, en su escritura. Ello se ve reflejado en los escritos bíblicos. Los diferentes textos bíblicos también fueron escritos en diferentes ambientes, como hemos acabado de ver. Por ejemplo, también fueron escritos en la corona real, en el templo, en el campo, en casas particulares. También esto influyó a la hora de la redacción de estos textos, todas estas circunstancias que acabamos de mencionar. Pues hay algunos que son escritos muy sencillos, de ámbito de campesinos, otros traen reflexiones mejor elaboradas y hechas, por ejemplo, también en la ciudad. Todos estos temitas de que fue escrito en varios lugares del mundo, tuvo bastantes culturas alrededor donde fueron escritas que influenciaron también la cultura y también algunos fueron escritos en clase alta, clase media y también en el campo con personas sencillas. Por eso que hay algunos textos que son un poco más sencillos, un poco más complejos. Eso también necesitamos tener en cuenta. Genial.